Suratul Hashr, la reunión. Esta sura se inicia informando que todo lo que está en los cielos y la tierra glorifica y santifica a Dios, reconociendo que Él es el poderoso que no es vencido, el sabio en todos sus decretos y acciones. De las muestras del poder y la sabiduría de Dios está la historia que se relata a continuación. Banu Nadir era una tribu judía de Medina que había hecho un pacto de neutralidad con el profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz de Allah sea sobre él. Cuando los musulmanes fueron derrotados en Uhud, los Banu Nadir rompieron el pacto y se aliaron con Quraysh. El profeta, que la paz de Allah sea sobre él, los rodeó en sus fortalezas. Ellos pensaron que serían inexpugnables, pero no fue así, y fueron expulsados de Medina. Luego se explica el veredicto sobre Al-Fay, que es el botín que se obtiene sin combate ni violencia. Al-Fay se distribuye entre el mensajero, que la paz de Allah sea sobre él, su familia, los huérfanos, los necesitados, los viajeros en apuros y los emigrantes pobres que perdieron sus hogares y sus bienes. Luego habla de los Ansar, defensores, y sus privilegios, de cómo preferían dar a los emigrantes antes que a ellos mismos, aunque necesitasen lo que estaban dando. También aclaró las promesas de los hipócritas a los Banu Nadir. Les dijeron: si os expulsan, saldremos con vosotros, y si os combaten, os ayudaremos. El Corán descubrió la mentira y el engaño que les hicieron. Luego recordó a los creyentes cómo debían temer a Dios y debían prepararse para el futuro cercano y lejano, y que no debían ser como los que se alejaron de Dios y cuyas pasiones les hicieron olvidarse de Él. Finalmente habla de la importancia del Sagrado Corán y de su influencia, porque el que lo reveló es Dios, no hay Dios sino Él. Tiene los más sublimes nombres. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa huwa al-azizul hakim. Todo lo que existe en los cielos y en la tierra glorifica a Dios y le desvincula de aquello que no le es apropiado. Él es el vencedor, nada lo detiene, es sabio en sus decretos y acciones. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعون. Dios fue quien expulsó a los incrédulos de entre la gente de la Escritura, los judíos de Bani Nadir, la primera vez que fueron expulsados de la península arábiga. ¿No pensasteis que saldrían de sus hogares por su fuerza? Y ellos pensaron que sus fortalezas les evitarían el rigor de Dios, pero Dios los sorprendió por donde no se lo esperaban y lanzó el terror en sus corazones. Arruinaban sus casas para dejarlas desoladas, y los creyentes destruyeron sus fortalezas. Meditad sobre lo que les sucedió, dotados de raciocinio. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Si Dios no hubiera escrito su salida de esta manera detestable, los hubiera castigado de una forma peor que el exilio. Y en la otra vida tendrán, además del exilio, el castigo del fuego. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Lo que les pasó en la vida mundanal y lo que les espera en la otra vida es porque fueron encarnizados, enemigos de Dios y de su mensajero. Y quien es enemigo encarnizado de Dios no escapará de su castigo, pues Dios es riguroso en el castigo.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. Las palmeras que cortasteis y las que dejasteis en pie fueron por voluntad de Dios, no hay en ello falta. Fue para dar fuerza a los creyentes y para humillar a los que se desvían de la ley. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Dios facilitó a su mensajero los bienes de Banu Nadir. No tuvisteis que apresurar a los caballos ni a los camellos para tomarlos. Dios da el poder a sus mensajeros sobre quien desea de sus siervos sin siquiera combatir. Dios tiene pleno poder sobre todas las cosas. ما أفاء الله والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Lo que Dios facilitó a su mensajero del botín de las ciudades sin aprestar caballos ni montarlos será para Dios, para su mensajero, para los familiares, para los huérfanos, para los pobres y los viajeros en apuros, para que los bienes no circulen solo entre los ricos de vosotros. Lo que el mensajero os trae de leyes, tomadlo, y lo que os prohíbe, dejadlo. Protegeos de la ira de Dios. Dios es riguroso en su castigo. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Lo que Dios facilitó a su mensajero de los bienes de las ciudades será para los necesitados entre los emigrantes, los que fueron expulsados de sus hogares y perdieron sus bienes. Esperan que Dios les aumente sus sustentos y su complacencia. Auxilien a Dios y su mensajero con sus personas y sus bienes. Esos son los creyentes. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Los Ansar, auxiliadores, son los que habitaron Medina y creyeron desde antes de la llegada de entre los emigrantes a ella. Aman a los que emigraron hacia ellos de entre los musulmanes y no se resienten por lo que reciben los emigrantes del botín. Prefieren a los emigrantes antes que a sus personas, aunque tengan necesidades, y quien se preserva por gracia de Dios de la avaricia extrema de su alma será el triunfador en todo lo que quiere. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Los creyentes que llegaron después de los emigrantes y los ansar dicen: Señor, perdónanos nuestros pecados y a nuestros hermanos que nos precedieron en la fe. No pongas en nuestros corazones ningún resentimiento contra los creyentes. Señor, tú eres graciabilísimo,
misericordioso. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. ¿Acaso no te extraña la situación de los hipócritas? Continuamente repiten a sus hermanos de la gente de la Escritura, los Banu Nadir: por Dios, si os obligan a salir, saldremos con vosotros y no obedeceremos jamás a nadie en contra de vosotros, y si los musulmanes os combaten, os auxiliaremos. Dios es testigo de que los hipócritas son mentirosos en su compromiso. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. Si los judíos son expulsados, los hipócritas no saldrán con ellos, y si los judíos combaten, los hipócritas no los auxiliarán, y si los auxiliasen huirían despavoridos sin ayudar a nadie. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Musulmanes, vosotros causáis más temor en los corazones de los hipócritas y los judíos que Dios mismo. Eso es porque son gente que no conocen la realidad de la fe. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Los judíos no os combatirán juntos, sino que lo harán desde sus fortalezas y detrás de muros que los protejan. Entre ellos hay una fuerte enemistad. Crees que están juntos y unidos, pero sus corazones están divididos. Son así porque son gentes que no meditan en el final de las cosas. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Los Banu Nadir son como los incrédulos recientes, probaron la consecuencia de su incredulidad y los pactos que rompieron. En la otra vida tendrán un castigo muy doloroso. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Los hipócritas que engañaron a los Banu Nadir para que se rebelaran contra el profeta son como Satán, que engaña al hombre para que deje la fe. Le dice: sé incrédulo. Cuando el hombre se hace incrédulo le dice: no soy responsable de ti, temo a Dios, Señor de los mundos. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. El destino de Satán y de quienes desvía es el fuego por toda la eternidad. Esa estadia es la retribución a los transgresores que abandonan el camino de la verdad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Creyentes, protegeos del castigo de Dios cumpliendo sus leyes. Toda alma debe meditar qué obras ha preparado para el futuro. Temed a Dios, pues Dios sabe bien lo que hacéis. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. No seáis como los que olvidaron los derechos de Dios. Dios
les hizo olvidarse de sí mismos con las atribulaciones que les impuso hasta que no pudieron distinguir lo que les beneficia de lo que les perjudica. Esos son los que están fuera de la obediencia a Dios. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. No se comparan las gentes del infierno, sufriendo castigo, con las gentes del paraíso, gozando en deleite. Las gentes del paraíso son los únicos triunfadores en todo lo que quieran. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si revelásemos este Corán a una montaña fuerte, la verías, a pesar de su dureza, estremecerse y someterse por temor a Dios. Estos ejemplos los presentamos a la gente para que, tal vez, así mediten en el final de las cosas. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Es Dios, no hay ninguno que merezca ser adorado sino Él. Sabe lo oculto y lo manifiesto, es el clemente y misericordioso. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Es Dios, no hay Dios sino Él, el verdadero soberano de todo, el libre de toda falta, por encima de todo lo inapropiado, el perfecto. Él confirmó a sus mensajeros con todos los milagros que les dio. Vigila todo, el vencedor, nada lo detiene. Su poder y su dominio son inmensos. Está libre de todo lo que no es apropiado a su belleza y su sublimidad. Dios está por encima de todo lo que le asocian. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Él crea las cosas sin un modelo anterior, las crea de un modo perfecto, les da forma como le place, tiene los nombres sublimes. Todo en los cielos y la tierra lo santifica y le desvincula de todo lo que no es apropiado. Él es el vencedor al que nada detiene y es sabio en sus decretos y su legislación.